COVID en la región, ¿no? Porque Uruguay la verdad es que mantiene hasta el día de hoy una situación bastante controlada, es decir, ya pasamos los 2 meses y se vienen aflojando las perillas y está dando buenos resultados, digamos, todos los anuncios que se han hecho, también en materia educativa, que se espera que prontamente haya un retorno paulatino a las clases, empezando por primaria, ya lo dijo el presidente de la calle ayer, van a hacer los anuncios seguramente la próxima semana de cómo se va a articular esa vuelta. Pero en la región la situación es tremenda. Lo de Brasil, que disparó sus casos en hubo un día que hizo un pico del 60% de más casos de muertos por COVID, en un país que es muy difícil digamos, de legislar, si se quiere, una política global, porque, bueno, cada estado tiene y con un Bolsonaro que sigue insistiendo que es un resfriadito, ¿no? Que salió a decir el otro día bueno, que había que volver a la actividad porque la economía hay que moverla, porque si no, muy duro lo que dijo. Si no hay unificación de criterios. Que iban a morir más por hambre y por ser pobres que por el COVID. Sí. Que bueno, que iban a seguir muriendo personas por COVID, pero que la falta de un plato de comida era peor y que había que reactivar la economía. Bueno, por eso está muy complicada la situación política en Brasil, además del tema sanitario. Y en Chile lo mismo. En Chile ahora, hoy, sobre la tardecita anoche, vuelve la cuarentena total a Santiago de Chile, la capital. Ayer fue el pico de muertes en Chile. Ayer fue el pico de muertes. Y precisamente nos gustaba conversar con... Se puede extender a otras ciudades, con ¿no? dos periodistas. Valparaíso, Viña Sí, también. sí. Vamos a recibir al periodista chileno Enrique Yavar, que está ya en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día, gracias por tu tiempo y por estar. Allí lo tenemos. ¿Cómo están? En la parte izquierda de la pantalla. ¿Qué tal? También te presento, Enrique, a Marcelo, que es periodista uruguayo, radicado en San Pablo. Marcelo Puglia, ¿cómo estás, querido? Gracias también por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Un placer hablar con todo el mundo. Ahí está. Bueno, quedan ahí para analizar y para contarnos cada uno de ustedes qué está pasando en sus países, ¿no? Nosotros estamos en el medio, más cercanos a Brasil, porque nos conectan fronteras, muchas fronteras secas que nos preocupan, y un poquito más lejos de Chile, pero también hay que decir que la situación en Argentina y en Paraguay es complicada. Así que vamos a empezar por Chile, que ya en las próximas horas tendrá en Santiago una cuarentena total. O sea que en Chile lo que hubo que hacer es, Enrique, dar una marcha atrás, es decir, ir para atrás, es volver, Claro. a Uruguay, apretar la perilla de vuelta, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿Esto es un error de las políticas del gobierno? ¿Esto es una desobediencia, una falta de concientización del pueblo chileno? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde se explica este disparo de la epidemia allí, de la pandemia? Bueno, claramente responde a ambos factores. Sí hemos visto errores comunicacionales del gobierno que hace una semana ya estaba con una especie de triunfalismo diciendo que estábamos entrando a una meseta de casos confirmados donde teníamos más recuperados que víctimas activas del coronavirus, por lo cual se empezaba a pensar en cómo íbamos a retornar a la nueva normalidad, este concepto que había definido la Organización Mundial de la Salud, para ver este retorno paulatino a las actividades que iban a empezar a tener los países. Nosotros estábamos en ese punto cuando de un minuto a otro empezaron a aumentar muchísimo los casos. Ayer llegamos a 2.659 casos, lo que es un récord. Al día anterior habíamos tenido 1.660, entonces estábamos disminuyendo solamente un caso al día. Y como decía Magdalena, hemos llegado al pic de muertos con 22. Lo último que habíamos tenido dentro de los meses, de los días más duros de abril, eran 13. Ha sido minutos difíciles, estamos con cerca del 90% del sistema hospitalario en la región metropolitana, cerca de la saturación, donde hemos tenido que aumentar de 100 diarios en el fondo las camas críticas que estamos teniendo en nuestro país, y donde más de 663 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos. Eso es lo que se vive. Es primera vez en el fondo que el gobierno chileno aplica una cuarentena total restrictiva en la región metropolitana, lo que involucra 38 comunas. Para que ustedes tengan una visión de lo que es la región metropolitana,
bueno, es donde está la capital gubernamental de nuestro país, y viven alrededor de 7 millones de personas, teniendo en cuenta que acá en Chile tenemos una población aproximada de 17 millones de personas. Entonces, acá es donde se concentra la gran mayoría de nuestra población, y teniendo en cuenta que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, definió que tenemos ahora que librar esta batalla por Santiago, que sin duda va a ser un antes y un después de lo que va a ser esta crisis. Muy bien. Pero lamentablemente la situación es muy complicada. Marcelo, déjame preguntarle a Ricardo por Brasil, ¿no? Que también está en un momento de... Marcelo. Perdón, Enrique, vamos con Marcelo, que está ahí en San Pablo, disculpen, se me cruzaron los nombres. Que tiene también cifras récord, allí sobre todo ahí en San Pablo, que es tremendo lo que está pasando. No se conoce el escenario real, y vos nos vas a corregir, porque no se hacen test de repente como acá en el Uruguay. Solamente se lo hacen a las personas graves en los hospitales, lo que imposibilita tener una dimensión del problema, ¿no? Hay 50.000 casos, 4.000 muertos, con el problema político que tiene Brasil en este momento para conciliar políticas, ¿no? Claro, los números, cuando yo miro los números de Chile, de Argentina, de Uruguay, digo, es un juego de niños, ¿no? Comparado con lo que es esto en Brasil, ¿no? En San Pablo, 55.000 casos, como vos dijiste, tenemos 4.000 muertos, solo ayer 3.000, pero en Brasil solo ayer 14.000 casos. Imagínense lo que es 14.000 casos en un día, ¿no? Y acá tenemos un problema grave que, además del virus, hay que luchar contra un presidente que está adoptando una política totalmente equivocada, me parece, ¿no? Y es un continente donde cada estado tiene sus propias leyes. Por ejemplo, ayer Bolsonaro liberó como servicio esencial los gimnasios. ¿En qué cabeza podemos decir que un gimnasio es un servicio esencial? Digo, entonces acá se está luchando contra el coronavirus, se está luchando contra un presidente que sale sin barbijo, que apoya manifestaciones como está apoyando, y lo peor, manifestaciones que ya vamos a mezclarlo con políticas a favor de la dictadura. Es algo muy raro lo que está pasando acá en Brasil. Yo pienso que esto no va a terminar bien. Acá estamos subiendo, o sea, cada vez se sube más el pico, y Bolsonaro quiere liberar todo. Y acá está subiendo día a día. Estamos teniendo de 14 a 15.000 casos por día. Entonces lo que puede pasar acá es algo inconcebible. Y otra, tenemos 202.000 casos. Probablemente sean más de 2 millones. Es un problema tremendo. Yo le diría que vacaciones de uruguayos acá en Brasil van a demorar muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cómo se explica esta postura de Bolsonaro? O sea, ¿qué es lo que siente la población, no? Hay más de 200.000 casos confirmados. Recién veíamos en imágenes esas fosas comunales, el sistema sanitario saturado. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué dicen? ¿Qué sienten? Mira, es muy raro lo que está pasando acá. Primero, que esto del coronavirus se transformó en una guerra ideológica, aunque no se pueda creer. No es lo que está pasando en Argentina, o pasaba hace pocos días, donde el presidente tenía el apoyo de toda la población. Y acá no, acá se transformó en una guerra ideológica entre los que votaron por Bolsonaro, el 30% de la población, 60 millones de personas, y los otros 140 millones. Y al parecer esos 60 millones que votaron en Bolsonaro, diríamos que son más negacionistas, son los que les parece que es una gripe, los que les parece que los hospitales están vacíos, los que les parece que es mentira de tantos muertos. Y por suerte, los otros 140 millones son los que piensan que sí, que esto es un peligro, que la gente se muere si sale. El problema es que estamos hablando de un país muy grande. Imagínate que en el sur, en San Pablo, Minas, Río, tenés una cultura un poco más alta que en el nordeste, pero en el nordeste hay gente que ni sabe que esto está pasando. Claro. Hay ferias abiertas. Entonces el problema, van a ver que va a venir de arriba para abajo. Tanto es que Ceará hoy es la segunda ciudad el segundo estado con más casos. Superó a Río de Janeiro, a Minas y a todos. Ahora vamos con Enrique, porque quería también su opinión respecto a la circunstancia, el contexto político en medio de esta pandemia, que no dista mucho, con otras características por cierto, pero no dista mucho de lo que pasa en Brasil. Hay un problema político también en Chile, hay un cuestionamiento desde la oposición hacia el gobierno, ¿no? Claramente, nosotros venimos del llamado estallido social, que fueron estas protestas masivas que se empezaron a reproducir desde el mes de octubre. Ese proceso no había terminado. Quedó en el fondo pausado por la llegada del coronavirus a nuestro país, donde el presidente Sebastián Piñera alcanzó niveles críticos de aprobación, llegando al 3% y 6% en algunas de las distintas encuestas que hemos visto acá a nivel nacional. Eso hace
completamente más complicado. La credibilidad que está teniendo el gobierno, se le ha criticado mucho la transparencia que han tenido con los datos, teniendo acá un problema de que cuando se ha conocido algunas veces algunos datos en específico, personas que están infectadas por coronavirus en algunas localidades del país, personas han ido a piedrar a estas personas o han tratado de vulnerarlas de distinta manera, donde también hemos experimentado nivel de discriminación hasta nuestro personal médico. Entonces el gobierno se escuda en no entregar estos datos en específico de los pacientes que tienen coronavirus para entregarles protección a ellos, pero los alcaldes, que acá en Chile son protagonistas de la política hoy, están pidiendo entregar estos datos para poder tener más transparencia y hacer un trabajo más activo en las comunidades donde la pandemia en el fondo está afectando. Pero hay una crisis de credibilidad que es muy potente en Chile. Enrique, ¿y la cuarentena que está ya prevista para esta noche ahí en Santiago? Bueno, tiene el agravante medioambiental, si se quiere, porque Santiago es una ciudad que tiene problemas gravísimos de polución ambiental, ¿no? ¿Cómo están manejando eso? En medio de la pandemia y de ahora, bueno, el aislamiento sin dudas que va a ayudar, ¿no? Pero me imagino que se hace mucho más difícil la vida con este problema ambiental también, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente la parte medioambiental, que era uno de los focos que tenía este gobierno, recordando que éramos el país que iba a organizar la COP25, ha quedado en el fondo bien relegado, porque claramente hoy el problema sanitario, el problema social que también viene asociado al coronavirus, es la preocupación que tenemos todos. Se ha visto una irresponsabilidad de parte del ciudadano. Ayer, congestión vehicular en todas las carreteras que conectan Santiago con las distintas regiones, específicamente las regiones costeras. Mucha gente que no quiere pasar la cuarentena obligatoria acá en Santiago y se está desplazando hacia lo que acá llamamos las segundas viviendas, es decir, casas de playa, departamentos de la playa, donde la gente prefiere ir a pasar, y estos lugares donde no existe cuarentena obligatoria. No hemos visto una responsabilidad muy ejemplar de los ciudadanos. Todos los días tenemos vulneraciones a los toques de queda, que se dan todos los días a las 22 horas de acá. Mucha gente que ha tenido que romper estas cuarentenas que se han dado de manera parcializada en distintas comunas, porque también dicen que tienen que salir a trabajar y generar el sustento para comer, y eso es real. Pero sí también ciudadanos que, a pesar de tener todos los recursos, no han respetado las medidas que está indicando la autoridad sanitaria. Marcelo, para ir cerrando ya, que tenemos que despedirlos, pero vos allá en Brasil, ¿cómo percibís, y siendo uruguayo, la fragilidad de la frontera, ¿no?, con nuestro país y todo lo que se nos puede venir a nosotros, ¿no?, que estamos bastante bien todavía dentro de este contexto tan comprometido? No, ustedes están perfectos. Yo comparo a San Pablo a Buenos Aires, digo, 45 millones de personas y tenemos 4.000 muertos. Buenos Aires, Argentina, disculpa, Argentina 45 millones de personas y 300 muertos. Imagínate la diferencia que hay. Yo le diría, cierren la frontera, no dejen entrar a nadie, porque esto se transmite de persona a persona, y acá esos 200.000 que decimos no es 200.000, es 2 millones, ¿no? Entonces, por mucho tiempo no vengan para acá. Tengo amigos que estaban viniendo y digo, ¿para qué van a venir? Primero que está todo cerrado, ¿no? Pero no sería el lugar para ir hoy Brasil, ni pensarlo, y ni dejarlo entrar. Infelizmente no se puede, porque puedes ser asintomático, digo, capaz que entras sin problema, pero una semana después lo estás, ¿no? Acá en San Pablo, como decía nuestro amigo en Chile, la cuarentena tampoco es obligatorio. Cayó para un 47% esa adhesión a la cuarentena, que es muy poco. Tendría que ir a un 50, 55, 70 sería lo ideal. Entonces estamos en un problema terrible también por causa de esa irresponsabilidad del ciudadano, ¿no? Eso sin duda. Bueno. Pero cuidado con Brasil, porque me parece que hoy es el país que tiene, les diría, más peligro en el mundo en cuanto a coronavirus. Muchas gracias a los dos por tomarse estos minutos para contarnos la realidad. Gracias a ustedes, que estén muy bien. De países.